Arrancamos entonces porque formamos una mesa y le vamos a presentar al ministro de Economía. Le pregunté a Estela, el ministro de Economía en este momento, no voy a herir su modestia, ministro, debe ser el ministro más poderoso del gobierno. No, porque... pero Víctor, ¿por qué el ministro de Economía es importante? Y fundamental, es el que impulsa la generación de riqueza. Bueno, ¿verdad? Entonces, pero aún así, siendo probablemente el hombre más poderoso, Eddie Jara no le da bolilla. Ya comenzó, ¿cómo comenzó? Hola, ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar, para toda la mesa? Encantado de estar acá. Hace tanto tiempo que no vengo, que hace rato. La última vez que era cuando estaba Euclid, así que te imaginas cuánto tiempo hace que no vengo es acá. Mucho Monumental, demasiado tiempo. Mucho no, pero era años. una deuda con el ministro. Sí, ¿eh? mucho antes. Porque Euclid ya dejó de ser panelista muchos años antes. Sí. Estamos en una especie de hoyo aripá, ministro. Pero amerita porque en estos días, y yo le decía a los compañeros, no, fue el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, fue el que dijo que tenemos que replantearnos, analizar cómo se construye el costo de vida de la gente mirando la canasta familiar, los productos, porque eterno este debate. Momba evio mi tipo ya por la y control de precio y después nos dicen que no aumenta, que estamos bien, que el índice de precio al consumidor. Por eso me pareció importante y le decía también a mí me llega con un mito Carlos Fernández Baldovino. Yo le dije, los que no entendemos de economía, porque en teoría el ministro de Economía quiere hablar mucho más con los periodistas que especializados en economía. ¿Cierto, ministro? No, en absoluto. Donde me invitan me voy, por eso. Hace rato no me invitaban desde la época de Euclides. Parece que él y ya no me invitaba más. No, te invité varias veces. No, yo estoy dispuesto siempre a venir. O sea, yo creo que hay una responsabilidad de nosotros que ocupamos un cargo público de dar explicaciones, de estar sujeto a preguntas, a críticas. Eso yo no tengo problema. Lo que a veces ocurre es que o estoy viajando o de repente tengo otros compromisos y no puedo, ¿verdad? Ahora estuve suspendiendo otra entrevista porque venía acá. Sí. Entonces a veces es un poco complicado, pero trato de cumplir con todo y también al ministro, no es que quiero que sean celosos, pero yo siempre estoy abierto en los programas en la mañana cuando me llaman. O sea, yo trato de cumplir en la medida de lo posible. A veces tengo que trabajar también, entonces por eso es que a veces tal vez falle. Pero tocaste un tema que es muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Yo daba el siguiente ejemplo. Si vos utilizas una pelota de rugby para jugar tenis y no te sirve, ¿verdad? Claro. No, la pelota de rugby está hecha para otro deporte. Sí. Entonces, en este caso, la canasta del IPC, y te lo digo porque yo estuve 5 años en el Banco Central como presidente y antes estuve más de 13 años también como funcionario del BCP, se utiliza para simplificar, para la ejecución de la política monetaria. Entonces, esta canasta básica le representa a todos, pero no le representa a nadie. Porque es un promedio, es el promedio de lo que consume Menchi, Oscar, Fito, Víctor, Estela, Carlos, todos, pero en particular no le representa a nadie. Entonces esa es la forma que por lo general se realiza la política monetaria. Entonces no está mal cómo se diseña la política monetaria. Pero ahí cuando querés extrapolar y utilizar eso que está hecho para jugar tenis y vos querés jugar rugby, te vas al diablo porque no te sirve esa canasta. Entonces, desde el momento que se puso en la ley, ¿cierto? No había algo particular para el salario mínimo y se utiliza para ajustar el salario mínimo por esa canasta que en realidad es para otro juego que se llama política monetaria. Ahí se empiezan a producir los problemas. Bueno, esta canasta no refleja lo que realmente sufre el trabajador promedio, porque el trabajador promedio probablemente no tiene el ingreso que supuestamente tiene quien consume esa canasta del IPC del Banco Central, porque en esa canasta se hace una encuesta grande, de hecho lo hace el INE, en muchas familias, y en algunas familias está gente rica, hay gente de ingreso medio alto, está bajo y muy bajo, pero no podés utilizar esa canasta para otro. Entonces es un problema constante el hecho de que la gente esté protestando por lo que mide el Banco Central, pero eso es cómo se hace política monetaria. Ahora, la cuestión de salario mínimo tenemos que repensar y ver un poco qué podemos hacer. O sea, básicamente,
La canasta hay que dejarla al Banco Central para que siga usando para política monetaria, ¿verdad? Que dentro de todo razonablemente bien lo está haciendo por los niveles de inflación, y si no te gusta inflación, digamos, acá no se te dispara el dólar a 11.000 o 12.000, está bastante controlado. Si querés buscar una medida adicional a la inflación, y para la canasta, perdón, para el ajuste del salario mínimo, busquemos otra canasta. Y eso estuvimos nosotros analizando como Ministerio de Economía con las centrales obreras. Yo estuve hablando con todos ellos justamente por esta necesidad de encontrar algo alternativo. Ayer el compañero Fito, que viene del sector bancario a propósito, explicaba el tema. El Banco Central tiene un objetivo, y el índice de precio al consumo que está bajo su jurisdicción, la pregunta es, ¿se va a ajustar a su objetivo como Banco Central? Ese mismo. Y no, eso decías ayer. Sí, el cuestionamiento de las centrales sindicales, histórico sí, cuestionamiento, claro. ¿verdad? Ellos plantean que el estudio del costo de vida para el salario mínimo tendría que hacerlo una institución independiente del Banco Central. Mira, yo no tengo ningún problema con eso, ya lo dije desde que era presidente del Banco Central. Ahora te voy a decir una cuestión. Yo creo que hasta ahora lo que garantiza el Banco Central es algo que es relacionado a la política monetaria. Si querés tener otra institución que haga una medida de un índice de precio alternativo, como en su momento tuvieron los trabajadores bancarios hace mucho tiempo, ¿verdad? No está prohibido eso. Claro. Ahora, ¿y por qué no hacen? Y no sé por qué no hacen. Es costosísimo. Es muy costoso. Muy costoso. Bueno, Claro. ahí está el problema, ¿verdad? Entonces el Banco Central tiene todos los recursos. Y cuando yo estaba como presidente del Banco Central, justamente daba el ejemplo de qué pasó con el censo anterior del año 2012. 12. ¿Qué pasó? Se quedaron sin recursos. O sea, imagínate que para cuestiones de política monetaria vos le dejas a otra institución, digamos, para que haga mes a mes el relevamiento de los precios, y después esa institución se quede sin precios. Claro. Nos quedamos sin ancla para política monetaria. Entonces, yo creo ni desde el gobierno ni del Banco Central no existe ningún impedimento ni ninguna objeción a que haya otra institución que lo haga. Solo que va a necesitar mucha tecnología, mucha capacitación y muchos recursos. Todo eso lo tiene el Banco Central. Pero de nuevo, volvemos al punto. El Banco Central, déjalo que juegue tenis con la pelota que tiene y no vaya a tratar de meter la pelota de rugby ahí donde está jugando. Y que haga otra institución el ajuste, las centrales y demás. Yo estuve hablando con ellos justamente muchas veces de este tema, muchas veces me reuní con ellos, ya como ministro de Economía, ya no como ministro de Hacienda, ¿verdad? Por eso quería ser ministro de Economía. Son cuestiones nuevas que estamos trayendo a la mesa del ministerio. Y coincidimos en eso. Pero también les dije una cosa. No me vayas a decir de que vos armar así a mano cuál es tu canasta. Vamos a hacer algo que tiene una encuesta, un estudio, algo que sea realmente profesional. Porque yo le decía, ¿y quién vio tu canasta? Le decía. Y no, ahí nomás decimos, no se puede hacer eso. O sea, vamos a hacer algo bien estudiado. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y la encuesta va a ser... De hecho, no, mira, lo que estamos haciendo, lo que llegamos a un acuerdo de eso. El Banco Central tiene que hacer esa encuesta. Y es una encuesta transversal a través de todos los niveles de ingreso que existen, y va a tener para su canasta de política monetaria. Pero va a tratar de enfatizar también el estudio de la canasta de aquellos que ganan salario mínimo, un poco por hasta 2 salarios mínimos, pongamos. Con la misma encuesta. Claro, con la misma encuesta. Claro, sí, solamente que van a encuestar un poco más de gente en esa parte para ver si podemos construir una canasta, y después, una vez que tengamos la canasta, vamos a tener una medición. Después, lógicamente, esto hay que ponerlo en discusión. Esto no se lo puede imponer al gobierno, porque acá es una cuestión tripartita. Están los trabajadores, está el gobierno, pero están los empresarios, que son los que pagan. Entonces hay que sentarse a ver cómo modificar la ley que está ahora para el reajuste del salario mínimo, y qué índice usar y quién lo va a hacer el índice, porque la ley ahora dice el IPC calculado por el Banco Central. Bueno, ahora va a ser, llamamos IPC laboral calculado por el Banco Central, o IPC laboral calculado por el INE, o cómo va a ser. O sea, este es un tema súper interesante, súper bueno. Y que tenemos que hablar entre todos, entre los tres sectores, ¿verdad? Porque no se puede nomás bajar e imponer. Pero de que hubo un problema, sí hubo un problema reciente, porque estaba mirando antes de venir, porque sabía que este era el tema.
Anteriormente los dos índices de alimentos, digamos que el trabajador solamente hace alimentación. Claro. ¿Verdad? Énfasis por lo menos. Sí. Claro. Sí. Yo estaba mirando acá los números y por lo general el IPC total y el índice de alimentos se movían casi juntos. A lo largo de 5 años había un diferencial a veces de 5% como máximo. Lo que pasó recientemente después de la pandemia es que el índice de alimentos se disparó. Claro. Entonces hay una divergencia muy grande entre lo que es el índice de alimentos y lo que es el IPC total. Entonces lo que antes se movían juntos ahora se separaron. Y ahí yo creo que está sintiendo el salario mínimo, se ajusta por el IPC total, que quedó desfasado con respecto al índice de alimentos. Entonces vos que consumís casi todo alimento con tu salario sentís eso. 90% dijo una viceministra. No, la ministra Recalde esta mañana daba esa cifra y a mí 90% del salario de los clase, trabajadores de clase hoy media. Dice, la clase media tiene un gasto de bolsillo del 90% aproximado de su salario solamente en alimentos Yo básicos. no quisiera adelantar eso, quisiera hacer porque mira, ¿sabes cuál? Es brutal. Alimento es mucho, pero si es un trabajador, yo creo que la parte de transporte, por ejemplo, tiene muchísimo. Sí. Entonces no puede ser que Incidencia. el resto nomás, 10% nomás sea Por eso transporte. decía, 10% te queda para el resto. Una catástrofe. Claro. Tu Por eso teléfono te digo, celular, yo que quisiera también tener- yo es quisiera indispensable tener hoy. Cuidado ¿no? con ese número porque si no sería una situación catastrófica, pero de hecho la gente se va a trabajar y gasta sí o sí Claro. en el pasaje. Transporte, ¿verdad? El sí. transporte es mucho. Ahora, Entonces hay no un creo que sea insumo- 90, pero Pero- es un número mucho más. El punto es un número mucho más alto. No lo del que dijo un tiene el IPC sindicalista, total. ministro, lo No, dijo no, la es ministra claro, la del ministra Trabajo. del Por Trabajo. eso yo quiero ser, yo no me hago responsable de lo que ella diga, yo simplemente trato de poner nomás a las otras cuestiones que yo conozco porque la parte de transporte es muy importante. Mucha Ahora, plata. ministro, hay Mucha un insumo importantísimo que también podría usar el gobierno, que es la base de datos de Capasu, la Cámara Paraguaya de Supermercados, que registra desde hace ya un año y algo todas las ventas y lo hace ítem por ítem. Entonces ellos tienen una base de datos que se puede utilizar con Big Data y se puede tener la variación de precios de millones de transacciones. Ellos lo pusieron a disposición de las centrales cuando tuvieron un diálogo y también podría ser parte de este estudio como un insumo. De hecho, el relevamiento de precios que hace el Banco Central lo hace también en los supermercados, ¿verdad? Pero no lo hace solo en los supermercados, porque si yo te digo Claro. qué buena Claro. idea, vamos a comprar, y la primera crítica que Va a me ser van a que decir los sea- sindicalistas es, vos te vas al Al supermercado supermercado. de Sí. Supercentro, Y no a las ¿verdad? despensas Y que no a están las en- despensas de barrio, que están que en los ni al barrios. mercado de abasto. O a los ¿Verdad? mercados. Ni al mercado 4, ¿verdad? Entonces el Banco Central no solamente recoge los precios de la parte de los supermercados, Sino sino de de esos. las alternativas que también están. Yo, de lo que conozco el Banco Central, estoy muy tranquilo de cómo hacen la canasta, cómo lo recogen y cómo lo procesan, que también es importante, ¿verdad? No seamos así tipo Argentina que tenía todo eso, pero el procesamiento tenían algunos pequeños trucos y El INDEC. descuentos. Descontaban el IVA ahí, parece. Pero está utilizada para otra cosa. Claro. Entonces ahí radica el problema de que estamos usando algo para lo cual no fue construido. Y bueno, hablemos entre todos. Yo estoy dispuesto a hablar, de hecho ya hablé con los sindicalistas y veamos, después traigámosle a los empresarios también. Porque si vos hablas con algunos de ellos, y no le quiero matar a nadie en particular, algunos de ellos dicen no tiene lo que existir el salario mínimo. Y no me culpen a mí, es lo que a mí me dicen algunos. O sea, ustedes preguntan a algunos. No ¿Y tienen- cuál es tu opinión? ¿De qué? De En que relación a exista eso. el salario mínimo. Está la ley ahí, hay que cumplir lo que está Hay en que la ley. cumplir. Entonces, Pero no existen los salarios mínimos, ministro, porque más de está la casi, parte de la informalidad. tenemos 2/3 muchas luego. O sea que 70%. para mí es una cosa casi inocua el tema del salario mínimo. Te quiero dar una buena noticia. Cayó luego en el interanual, ¿cierto lo que vos decías? El año pasado 9,4 eran bienes alimenticios. Hoy tenemos 4 de inflación, ¿verdad? O sea que era más grande, ¿verdad? La brecha. Hoy es apenas 4,9, es el interanual. Pero en frutas y verduras. Ahí es donde se disparó. Ahí nos hacemos pomada, te cuento. 28% en el acumulado año. De enero a ahora. Sí. Acá está. Banco Central. Pero no vaya a ser, ¿viste? Sabes que tengo un amigo, estudiaba economía y me decía la estadística como un perrito faldero, que vos le llamás y viene a donde querés. Entonces, Víctor comienza muy bien para su argumento del mes de enero. Yo te voy a quitar otro argumento de alimentos que es de los años atrasados. ¿Era mayor o menor? No.
por ejemplo, yo te hago, y mira ahí el índice de fruta y verdura. Vamos a poner fruta y verdura. Solo desde el mira. año 2018 hasta el año 2021 por ahí, y va a ver que la variación es cero. Entonces, hay que ¿Y por tener qué se esto disparó? también, bueno, eso se dispara en todo el mundo. Pero espera, déjame ver esto porque quiero complementar que es importante. Cuando a mí me preguntan los sindicalistas, ya más como amigo o asesor, digamos, de ellos, ¿qué hacemos ahora? Cambiamos el índice. Le dije, mira, tengan cuidado, porque en algunos años, antes de la pandemia, No subía. el índice de alimentos subía menos que el índice total. Entonces, van a haber años en el cual van a estar muy pegados, van a haber Claro. años en el cual se abrieron, que es lo que recién Está pasando ocurrió. ahora. Y yo reconozco, pues yo tengo los números acá, pero habían años anteriores en el cual la variación de los alimentos era menor a la que era el IPC, entonces puede ser peligroso para ustedes. Imagínate, de ahora para adelante que los alimentos están muy altos, vos hagas la variación del salario mínimo por alimentos y de repente eso va a ser cero. Claro. O te puede traer negativo si es que los precios del Claro, alimento empiezan a bajar. caer. Ahora, Entonces es peligroso. No hay algo perfecto, pero No. tienen que ser nomás conscientes cuando tomemos la decisión De que puede pueda pasar esto. pasar eso. ¿Por qué? Porque el precio de los alimentos es muy volátil, mucho más volátil que cualquier otro ítem que tenemos en el IPC. Entonces esto te puede subir. El tomate en algún momento estuvo Sí, llegó hasta 25.000 25.000 kilos, ¿verdad? Hay Sí, meses, sí. ¿sabe? También se va También- conmigo, se va al también supermercado. cocino. Y después te bajó a 9.000. Sí. ¿Verdad? Ahora creo que está a 15, no sé qué. O sea, volvió a subir otra vez. ¿Te imaginas si ¿Verdad? va a ajustar eso el salario mínimo por el precio del tomate, ¿verdad? Imagínate lo que va a hacer tu pero salario. por eso tenemos esa inflación núcleo que también ya te saca, claro. Pero de nuevo la inflación núcleo sí. es para la política. Para la política. monetaria. Sí, sí, ya entendí. Claro. Sí, sí, sí. No es una solución fácil, pero hay que sentarse y explicarle y que todo el mundo tome consciente de la decisión que implica cambiar de IPC a un IPC laboral o cambiar a algo que tiene mucho de alimentos o que tiene mucha fruta y verdura. Podemos mirar el futuro un poquitito, ministro. Sí. Viste que nosotros tenemos grado de inversión. Es decir, tenemos que traer inversiones ahora. Tenemos tres ventajas, una trifecta y ahí que vos solés decir, ¿verdad? Equilibrio monetario, cambiario fiscal, más o menos estamos todavía. Tenemos bajos impuestos, baratos, bajos salarios y un buen precio de energía eléctrica. Pero según la UIP, nosotros uno de esos podemos perder muy rápido. Es decir, tenemos que traer inversiones vía grado de inversión seguramente para no quedarnos sin luz en el 2033, dice la ANDE, 2030 dice la UIP, 2029 dicen otros. La pregunta concreta es ¿cómo vamos a hacer? Porque uno que no vienen todavía muchas inversiones y después si viene, ¿verdad? Y después si viene y no tenemos, la mano de obra tiene baja productividad, la mano de obra paraguaya. La luz se corta todo el verano, se corta todas las tardes en todos los talleres de confecciones de Itá, Paraguarí, Carapeguá, etc. Dejan de laburar toda la tarde. Y la mano de obra, ya dije que tiene baja productividad. El micro le hace llegar tarde a la mano de obra. Tenemos baja calidad en nuestra infraestructura de transporte, que estábamos también hablando. Y menos mal que eso allá afuera todavía no se sabe tanto. Pero, ¿cómo vamos a hacer para tener inversiones endógenas si ya estás con una deuda del 42% por ahí del PIB? Creo que en este momento no se recauda lo suficiente, tenemos un problema, ¿verdad? No hay inversiones endógenas que te dicen, no, tranquilo, que ahora vamos a recaudar. Y yo te veo a veces desesperado a vos porque te va a faltar plata, te está faltando luego plata. Todavía no tenés el déficit fiscal que querés tener, vas a tener el 1,5 en el 2026 recién, si no estoy equivocado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿O vamos a cobrar a los evasores? ¿Qué vamos a hacer? Y ese salario mínimo, y ahí termino, no sirve para nada ese, porque este es un país de evasores, que no es sector público, es sector privado. Bueno, largo de la No, pero ya. No, pero está estoy bien. pensando en el futuro, Está güey. bien, Vos sos ministro de Economía, tenés que generar pero riqueza. Tu pensamiento del futuro con todo lo que describiste es básicamente, en lugar de estar disfrutando el momento bueno que tiene la selección y que estamos clasificando, me estás hablando de los problemas que va a tener Alfaro en el Mundial porque nos falta esto, nos falta aquello, nos falta lo otro. Yo no quiero ser excesivamente optimista, pero tampoco no quiero ser tremendamente negativo. Tenemos nuestros problemas, tenemos. Vamos a hablar de lo que vos estás hablando, energía.
Energía, claro que somos conscientes que en el año 2030 vamos a perder 30, 33, depende de cómo vayan subiendo, ¿verdad? Lo que pasó recientemente es que el ritmo subió mucho más, del 12%, 14% creo que el consumo, ¿verdad? Pero ahí hay mucho de criptomonedas. Entonces, eso no va a continuar demasiado la tendencia, ahora se está controlando mucho mejor eso, entonces, lo que tenemos que ver para la parte de energía, primero es controlar mucho mejor lo que ya tenemos, ¿verdad? Lo que ya tenemos, entonces, ahí tenemos que controlar mejor, las pérdidas las han estado en un momento 28%, ellos en un año y algo bajaron a 26, 25, algo, eso lo va a decir Félix, pero es un poco más de 2%. Tenemos que explotar mejor las dos grandes represas que tenemos, por eso tenemos que ver qué hacer tanto con Yacyretá como Itaipú, y se avanzó ahí en Itaipú con el acuerdo que se hizo tarifario por 3 años. Parte de los fondos se van a usar para fortalecer a la ANDE, ¿verdad? Para que no se corte la luz que vos estás mencionando. Con Yacyretá la misma cosa, se acaba de acordar $28, lo cual lo va a poner en una posición financiera mucho mejor para terminar lo peor que se había hecho, que es dejar a medio hacer la cuestión de Añacuá, ¿verdad? Entonces, no es que no nos damos cuenta de la energía, sino que estamos trabajando. Y también tenemos la ley que está en el Congreso, ¿verdad? Que vamos a facilitar la explotación o la generación, ¿verdad?, de la energía también por medios hidráulicos. Había salido una ley, antes no había hidráulico, después se metió la mini represa, pero después se metió la mini represa y vos al sector privado le das por 15 años, no existe forma que vos hagas una represa y en 15 años vas a recuperar la plata, ¿verdad? Ni una ruta no puede hacer 15 años las rutas, las concesiones son por 30 años. Entonces eso se está metiendo justamente porque nos preocupa la cuestión de la energía. Apareció lo eólico, apareció lo... Bueno, y está la parte solar. Toditos los que vinieron a hablar para la generación solar están esperando que se modifique la ley, porque vos no podés rentabilizar tu inversión solamente en 15 años, necesitas rentabilizar en 30 años, pero para eso estamos atacando la cuestión de la ley. Entonces, esa es la parte de energía. La parte de mano de obra, yo diría, la mano de obra paraguaya no es la más educada, estoy de acuerdo, educada, pero es altamente entrenable. Y para eso te invito a que vayas a cualquiera de estas maquiladoras que están haciendo la parte de cableado. Pero te invito, porque yo me fui ahí a hablar con ellos cuando yo estaba en el Banco Central. Recorrí, son 5, creo que recorrí 4, y preguntarle qué te parece la mano de obra paraguaya. Y te dice, la mano de obra paraguaya no es la más educada, pero es altamente entrenable. Principalmente la parte de cableado, viste, la agilidad que tenemos para hacer el ñandutí o la OPI se traslada a hacer el cableado, que es casi lo mismo, es mucho de mano. Mujeres. Pues hay muchas mujeres. Mujeres solteras encima, madres solteras. Pero de todas maneras, si vos le preguntás, bueno, ¿cuán productiva es la fábrica ahí? Y te dicen, está entre las mejores, si no es la mejor del mundo. Entonces, vayan y pregunten, no me voy a arriesgar yo a decir esto acá en público, pues vayan y pregunten. No fuera así. Porque si no fuera así, pues vayan y pregunten. Entonces, la mano de obra paraguaya no hay que despreciar. ¿Por qué la mano de obra paraguaya resulta afuera? Porque se llega a tiempo al trabajo, porque hay micro. No es solamente llegar a tiempo, puede llegar a tiempo y no hacer nada, ¿verdad? Yo creo que tenemos la capacidad nosotros de trabajar bien cuando se nos dan las oportunidades de trabajar bien. Y entonces eso es lo que tenemos que conseguir, que la mano de obra paraguaya, que puede que no tenga un doctorado, que haya terminado solamente la primaria o la secundaria, pero es altamente entrenable, es cuestión de fortalecer ese entrenamiento técnico, digamos, para llamarlo así, no tanto académico, y yo creo que vamos a tener una solución para ofrecerle a los inversionistas que están viniendo. Después, otra cosa que me dijiste, la cuestión de transporte, eso es cierto. Yo me estuve plagiando ahora en el Congreso, ¿verdad? La cuestión de la plata que estamos metiendo y yo no veo un resultado. Por los subsidios, el subsidio. Y por los subsidios, claro, hay mucha plata. O sea, yo no sé si ese es el modelo que necesitamos de dar o el modelo, lastimosamente, vengo de Chicago, que no es precisamente de esa idea, pero no sé si es lo mejor es comprar los ómnibus, el Estado, y que se licite, es la operativa nomás, en vez de que los dueños. Pero hay gente te pago más por redondo, es lo que dice. Hay gente que es mucho más, digamos, tiene mucho mayor conocimiento que yo, pero te digo, así como está con el subsidio, así como está, no sirve. Sirvió al comienzo el subsidio, hubieron nuevos ómnibus, algunos con aire acondicionado y demás, pero después no se sostuvo en el tiempo. Entonces, evidentemente, hay que tener una
nueva idea con respecto a qué vamos a hacer con el sistema de transporte, que es un callo en el pie. Está trabajando el Viceministerio de Transporte en un nuevo marco para el transporte y esperemos que vengan con nuevas ideas, no sea más de lo mismo, porque no vale la pena. Y pronto, ministro, porque entonces surgen esos proyectos populistas de darle transporte gratis eso a la gente. Y encima porque criticás eso, porque lo haces fuera de lo que debe ser normal, el Estado encargarse de ese tema, y pues sí, güey, se enojan. Y no debe ser así. Todos estos desencuentros se dan precisamente porque falta afinar eso. Ahora creo que hay como 3 proyectos de reforma del transporte público. Pero sí, vamos a encarar. Claro, no es tu responsabilidad. Son los políticos que tienen que ponerla. Yo no sé si a veces vos trancás mucho con los políticos. Una de tus observaciones que yo estuve leyendo y le comenté aquí a los compañeros, que dijiste, claro que hay que mirar el desfasaje de los productos y el salario de la gente. Dije yo, este le va a traer problemitas. Ya te hablan de, no, el salario mínimo no debe existir. Te trae problemas de ese tipo de observaciones. Pues es la realidad que vos ves como profesional. Es lo que te dicen los números. Entonces, por eso. No podés negar, porque yo creo que lo peor es, si vos te querés curar de una enfermedad, negar la enfermedad que tenés, o sea, para que... Pero de todas maneras, hay espacio para trabajar todos juntos en algunas de estas soluciones. Quiero seguir nomás con lo que me está diciendo Víctor, que es la siguiente, que era la cuestión del déficit. El déficit, sí, siempre va a faltar plata. Siempre va a faltar plata, ¿verdad? O sea, imposible. A vos te falta plata, a todos nos falta plata, ¿verdad? A fin de mes siempre queremos más. Pero por definición la naturaleza humana es esa, y está bien. Es lo que permite avanzar también en los países que buscan más, ¿verdad? Siempre. En términos del fisco, vamos bastante bien. O sea, nosotros vamos cumpliendo el plan fiscal. El último número que tenemos está alrededor del déficit en 12 meses. Vamos a redondear con un número porque son tantos ceros. Son 9 millones de millones, que yo le llamo 9.000, y tenemos que llegar a 6.900. O sea, y comenzó en 12.000 a comienzo de este año. 10.000 y algo, más de 10.000. Entonces, ahora están 7. Ahora están 9. Y tenemos que llegar a 6.000. Tenemos 7 meses todavía para eso. El plan va acorde a lo que dijimos, no nos vamos a apurar. Lógicamente necesitamos usar los recursos de buena manera. Hablaste también la falta de recursos. Este gobierno, una de las primeras reformas que hizo fue el de la DENIT, que creo que fue la más exitosa de todas. Bueno, la segunda más exitosa, la primera de haber creado el Ministerio Económico. Entonces la DENIT, que permitió, digamos, unir 2 diferentes entidades que empezaban a hablar, porque antes eran caciques. Y yo pregunté, che, ¿ustedes se pasan los datos? No, ese es mi dato y el otro es su dato, entonces no puedes cruzar. Te entra, puedes pagar en aduana, la computadora, puedes pagar todos los impuestos, pero después no sabe dónde se vende, ni si se vendió. Si vos tenés una sola entidad, tenés una sola cabeza, una sola tecnología, una sola política, y encima puede hacer seguimiento de lo que entró, dónde es lo que se vende finalmente, porque ¿y a cuánto? Paga 2 veces, claro, no, porque paga 2 veces, ¿verdad? Paga primero para entrar y después paga con la primera enajenación, como dicen los técnicos, que es la primera venta, entonces ahí tenés que pagar otra vez IVA. Y eso antes no existía para controlar, entonces ahora se tiene, sin subir ningún tipo de impuesto, que nosotros nos comprometimos el 16 de agosto, no vamos a subir, la tasa impositiva. Así hay que decir. Vamos a subir los impuestos, sí. Hay que subir. Y subimos los impuestos 20 porque estuvimos recaudando 20% más, ¿verdad? En términos del PIB, que nos gusta a nosotros los economistas decir, 11, era 10%. Vos tenés 11. Era 10% cuando asumimos, ante la creación de la DENIT, es 11,6. ¿Ya? Ya. Va a llegar a 12. No te quiero. No puede llegar a 15 minutos. Pero déjame nada, porque tú querés. Vos querés todo. Vos querés todo. Pero ¿sabes qué? El que tiene hambre tiene prisa. Está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Pero garantizarle que va a comer durante mucho tiempo no le vaya a garantizar que va a comer por 2 meses y después va a tener la mayor crisis económica por 5 años. ¿Verdad? Que le pasa a muchos países de América Latina. Por eso que yo hablo siempre, yo no quiero una revolución, yo quiero una evolución, porque la evolución es sostenible. La revolución muchas veces se revierte. Entonces sí, todo eso hay que hacerlo al lance, la gente tiene hambre, hay que hacer ahora, pero bueno, yo creo que vamos en el camino correcto de conseguir los recursos para tratar de gastar mejor. Ese también. Ese es otro gran tema. Claro, son 2 cosas acá, es la cuestión de recaudar más y también lo que vende. Vos tenés poder para cortarle así a los
Una vez hablaste de los nepos y todo. Yo tengo, digamos, Tenés cierto poder. para hablar con la gente y convencerle. Yo no creo en eso de la cuestión de agarrar el tijerazo, pero yo creo que muchas veces he conseguido con el diálogo justamente revertir muchas de las cosas que hay. Lógicamente tengo que ser sincero y creo que ustedes saben, el poder no es mío, el poder es del presidente de la República, ¿verdad? Entonces él es el que me da realmente algún poder para poder negociar, pero yo me voy, explico, hablo, peleo y se revierten muchas cosas que a nosotros no nos gustan los proyectos de ley, pero siempre de buena manera. Me escuchan. Con argumentos, cuando decís, Sí, no podemos hacer, no se puede tomar una medida populista, Sabes que muchas veces lo que esperan es escuchar una explicación y que le diga sí o no. Yo creo que el error de muchas veces, no te digo luego colegas, para no hablar de los colegas, sino de ex colegas en todo caso, es que, no sé, parece que no quieren hablar. Y eso es lo que le molesta, creo que a la clase política, que no puedan hablar, o sea, que no te van a morder, no te van a hacer nada. Yo creo que tenés que hablar con la clase política, porque los que tienen los votos son ellos. Lo que deciden en el Congreso también. No, y el Congreso, claro. Pero son los que votaron, o sea, o creemos o no creemos en la votación. Te puede gustar o no el resultado final, pero son los que tienen los votos. ¿Verdad? El presidente siempre habla de la cuestión cuando se fue a tratar de convencerla a ellos, que le dijeron de que él tiene ¿cuántos votos? Le preguntaron y dijo no, ¿cómo que voto? Y sí, vos tenés un solo voto, el presidente de la República, cuando él era ministro, y el resto sí tenía más que un voto. Entonces hay que hablar con la gente que recibió los votos, porque ellos son los que toman las decisiones. Te puede gustar, no te puede gustar, te puede parecer errado o cierto, pero se merecen hablar con ellos, no quedarte encerrado en tu oficina y no dar respuesta, no recibir, no hablar. Yo creo que es un error. Estela. Ministro, metiste tu mano en un cabraite en estos días al plantear resolver el tema de las cajas jubilatorias. Recordemos que hace más de un año creo que ya se aprobó lo de la superintendencia de pensiones y anunciaste cambios para evitar la jubilación prematura de militares y policías, que tiene creo que un déficit anual de 120 millones de dólares. Pero quiero plantearte por este lado. Probablemente los militares y policías retirados sean, no es que sean, son un sector muy poderoso. Muy poderoso. Ellos siguen teniendo el poder real en Paraguay. Probablemente sean los jubilados más poderosos. Son los que evitan los cambios. Evitaron cambios en la reforma de la policía y realmente están en varios negocios y siempre se oponen a los cambios. Y ellos salieron a rechazar frontalmente esta propuesta, ministro. ¿Cómo vas a hacer para revertir esta situación? Porque ellos son un poder real coercitivo muy importante dentro del Partido Colorado. Bueno, a ver, yo no puedo prometer cambios. Yo lo que hice fue mostrar los hechos. Pero eso sabemos. Espera, está bien. Entonces, la misma cosa que acá vengo a decir, el hecho es el índice de alimentos subió mucho más que el índice total. O sea, yo no tengo problema en reconocer eso. Lo que hice fue presentar, primero, la cuestión de la caja fiscal. Tenemos que ser conscientes todos de que algo tenemos que hacer. Y tenemos que ser conscientes, es un hecho, de cuáles son las más deficitarias, militares y policías. Maestros. Y maestros. Y después el resto está más o menos equilibrado. Entonces, son hechos. O sea, yo lo que quito y pongo sobre la mesa, estos son los hechos que, ¿qué hacemos? Que sabemos y le cuantificamos con mi equipo cuánto cuesta. Y lo que presenté fue la gente que tiene menos de 65 años, que se retiró, y cuánto le cuesta la caja fiscal. Porque si fuera una persona normal, estaría trabajando normalmente y quien le pagaría no era la caja fiscal, iba a ser el Tesoro. Y es muy diferente que le pague el Tesoro, que va a afectar al déficit, a que le pague la caja fiscal, que es la que tiene problemas en este momento. Entonces presenté esos 123. ¿De que van a rechazar? Claro que van a rechazar mucha gente. Ahora, hay que aclararle un par de cosas. Primero, acá no se van a tocar derechos adquiridos, porque yo soy muy fanático de eso, y siempre lo dije cuando hubo reforma de la superintendencia de pensiones, la reforma de la ley del servicio civil. No podemos tocar derechos adquiridos porque ya tuvimos la experiencia en el BCP, querés tocar algo y te vas a perder en la corte sí o sí, y te sale, en vez de 100 te sale 300, porque es 100 más todos los costos de los abogados. Entonces, derecho adquirido hay no que se ver. Entonces,
los jubilados no deberían luego preocuparse porque a ellos no se les va a tocar. Entonces, para los que vayan a los que vayan a... Como fue el IPS. Como fue el cambio en el IPS. Sí, a futuro. No le podés tocar a la gente de ahora. Entonces no sé para qué. O sea, tienen derecho a opinar porque estamos en democracia. Pero no es con ellos la cuestión, es con los activos que nos tenemos que sentar a trabajar y presentarle, bueno, esto está pasando, este es el número. Y podés tener una ley que es una linda promesa. Te voy a pagar el 100%, se va a ajustar por el activo, todo eso. Y después, y la plata, si no hay, ¿qué hacemos? Claro. Y aparte, te voy a decir una cosa, acá no hay que creer que es solamente la persona que ya llegó a general y que se termina, a todos les afecta. Cualquier camada de coronel que sube, claro, sale todito. Entonces, afuera. Ese que tenía su carrera, que podía ser después de coronel, podía seguir subiendo todavía, se ve frustrada en su carrera militar. Sí, yo creo que si alguien quiere realmente a una profesión, si uno es militar, quiere llegar al máximo. Así como el país que entró ahora, que quiere llegar a ser papa, ¿verdad? Ahora que tenemos nuevo papa, el militar que entró de conscripto quiere llegar a ser general, ¿verdad? Y vos le estás frustrando. Entonces ellos también tienen que ver dos cosas: les frustra su carrera, les frustra su jubilación, porque al hacerle jubilar temprano, su jubilación, por más que se ajuste por el activo, no es el sueldo potencial de un general que podía haber llegado, el sueldo de un coronel. ¿Qué falta? Sí. No, perdón, Menchi, sí. ¿Cuáles son esos privilegios que tienen, por ejemplo, los policías, los militares, los docentes, que uno dice, bueno, esto es lo que provoca el déficit de la caja fiscal? Yo no le llamaría, no sé si llamarle privilegio, yo creo que le pusieron una regla a ellos, encima es impuesta, o sea, no sé si ellos fueron los que pidieron, porque nadie puede decir, yo quiero salir ya porque subió alguien más joven. Yo creo que fue una regla impuesta a ellos. Si sube alguien más joven que vos, básicamente vos sos un inútil, entonces te va a tu casa, ¿verdad? Se convirtió finalmente, el efecto final es una especie de privilegio, pero en realidad me parece que le impusieron a ellos que si suben a alguien más joven que vos, te va a tu casa, porque sos inútil, porque el más joven claro, llegó. Pero de igualar al activo. Eso, igualar al activo es un privilegio. Está bien, pero espera, te voy a hablar porque esto hablé con Luis la otra vez. Entonces él le puso eso, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacerle ver, mira, vos querés seguir con la carrera hasta el final, quédate con la carrera hasta el final. Vayamos a la cuestión del privilegio. Eso sí es privilegio. Sí, me parece un privilegio. Ahora, tocadizo fue eso. Segunda cuestión, el privilegio potencial o en teoría versus lo que ocurre en la realidad. Porque le dije a Luis, a mí no me preocupa esa parte. ¿Y por qué no me preocupa? Ahí está Luis justamente. No, mira. No me preocupa eso. ¿Por qué? Porque básicamente, últimamente, ¿cómo se ajusta el salario del activo? Se ajusta por el IPC. ¿Cómo se ajusta el salario de un pensionado? Normalmente, ¿cuál era? Por el IPC. Entonces, el jubilado militar se ajusta como el activo se ajusta por el IPC, y cualquier otro jubilado también ajusta por el IPC, entonces está equilibrado. Es un privilegio en potencia, pero como no hubo cambios por encima de la inflación en estos últimos años, finalmente se convierte en el mismo tipo de ajuste que tiene cualquier otro tipo de jubilado. Entonces no existe privilegio en ese sentido. Potencialmente puede haber, si a un general no solamente se le ajusta por el IPC, sino se le ajusta 5 millones más, ahí sí va a ser un privilegio. Pero hasta ahora, últimos años no han tenido ese reajuste. Por tanto, esa es una preocupación de segunda generación, digamos. A mí la primera generación que me preocupa son los 65 años. Por más que me reten. Claro, son de segunda, ya son más difíciles. Ministro, una pregunta breve. ¿Cómo vamos a hacer para hacer crecer más la economía? El presidente prometió, yo estuve, interesante ya lo que él prometía cuando estaba en campaña. En el club ejecutivo me fui. Podemos duplicar en los 5 años, dijo el pibe. Estamos en 40 cuando eso. Ahora hay que ir a 80. Hice yo mi cálculo ahí. 12%, 15% por ahí tiene que ser anual acumulativo, ¿verdad? Yo sé que es difícil, ¿eh? Ya te estoy luego respondiendo. Pero tenemos que subir más la economía. Y te voy a decir por qué. 2 millones no va a ganar el paraguayo promedio. 2.083.000 ahora el estudio último de él. Y el paraguayo ideal es 9 millones tiene que ganar. Y hay muchos paraguayos que ganan 9 millones. 200.000. Más 9 millones. 200.000. Yo te doy el perfil. Y después juntos podemos hacer el plan de inversiones endógenas para llegar a eso. Te digo cuánto es. El tipo que gana 9 palos, 9.200,
No, lo que No, decían es que 200.000 personas ganan 9 millones 200.000, y más. Perdón, 9 millones y más. 9 millones 200.000, 200.000. Bueno, oye, Morán, poco, pero yo quiero más gente que viva mejor, pues, ¿verdad? Eso queremos. Vos sos ministro de Economía, ahora no estamos en el Banco Central. Dejarle a Carlos, nuestro amigo, ahí que se vea él con la inflación. El problema es que 9 millones 200.000 para que ganen más de 200.000. El perfil es 18 años tiene que estudiar el tipo. Casi todos los que tienen un diploma universitario, más 5 años de experiencia, más son independientes, cuenta propista, la clavan, 9 palos 200 ganan. Entonces yo estuve mirando, para llegar a 9 años de estudio, hoy tenemos nomás en promedio, para llegar a 18, tenemos que, 2 veces tenemos que subir la escolaridad del paraguayo. ¿Y sabe acá cuántos años subimos, ministro? Acá 10 años, 1 año. 90 años, yo ya no vamos más a vivir probablemente, ¿verdad? Y viste que vos sabés lo que decía Keynes, ¿verdad? Entonces yo quiero saber qué vamos a hacer, porque con el 3% que invertimos en educación y el 3% en salud, no llegamos. No vamos a tener el paraguayo que gana 9 millones, ¿verdad? Esa es un poco mi preocupación, ¿verdad? Supongo que es la tuya también. Voy a chicanearte primero. Me dijiste, vos sabés lo que dice Keynes. Yo te voy a decir, no sé, yo soy de Chicago. Yo soy keynesiano, ¿está bien? Yo no tengo problema, pero podemos hablar. Pero vamos a hablar. Pero podemos hablar. La cuestión de crecimiento económico. Sí. Estuve ahora en Chile, ¿verdad? Sí. Me tocó estar en algunos seminarios. En uno de ellos estaba Andrés Velasco, que ahora es decano de la London School of Economics, Sí. ¿verdad? Ex ministro de Hacienda de Chile, ¿verdad? Y una de las cuestiones que él dejó, porque estamos hablando de muchas cosas, entre ellos de crecimiento económico, él enfatizaba de que no existe ninguna experiencia a lo largo del tiempo o a través de algún país en el cual se hayan reducido los niveles de pobreza si es que no hubo un crecimiento del PIB per cápita, que básicamente es crecimiento, ¿verdad? Oye, estamos 7, ¿verdad? Hoy estamos, el último número, 8.504 8.000. estimado para este año, ¿verdad? Entonces, la parte de crecimiento es fundamental, además, por más que algunos digan, no hay el No, yo efecto estoy de acuerdo. derrame y demás, no existe evidencia empírica de que alguien haya mejorado las condiciones de vida de la gente sin que se haya tenido crecimiento económico. Yo estoy de acuerdo con Después, eso. Por eso quiero que ganen te 9 digo, millones. hay gente que dice, ¿Qué ¿verdad? dicen? Vamos a redistribuir nomás ya. No, Cuidado que al redistribuir nos vaya a frenar todo. No, yo soy... Yo tengo también mi onda keynesiana, pero ¿cómo hacemos? Mi onda de Chicago. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ahí te comento lo que era nuestra situación, ¿verdad? Justo tengo abierto acá. En el año 2002, pero un momento económico de Paraguay, Sí. ¿verdad? El PIB per cápita era 4.400. La pobreza estaba en 50 y tanto por ciento, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? 8.500, ¿verdad? Mucho más alto. ¿Y la pobreza dónde está? Menos de la mitad, está 20%. Un poco para que vean de que no es que tocamos el violín o inventamos, sino los números respaldan realmente esto de que tenemos que seguir creciendo para que la gente vea un mayor PIB per cápita y también que eso se traduzca Mejor en calidad de menores- vida. mejor calidad de vida y menores niveles de inflación. Calidad de Entonces, vida. cuando la gente hable, le muestro otro número y bueno, rebatime nada de esto. No, eso estamos de acuerdo. Sí, nosotros dos, pero hay unos cuantos que te dicen no sirve para nada. Sirve, crecimiento. Si sirve el crecimiento, ahora, ¿quién te va a generar crecimiento? ¿Voy a ser yo como ministro de Economía, el presidente de la República o el sector privado? Si vos tenés el PIB y podés componer aproximadamente 15% del PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada año, todo lo que se genera en el país está producido por el Estado. 85% del sector privado. No, eso también estoy de acuerdo. Entonces, ¿dónde vamos a poner el motor, la fuerza del motor para que se invierta, En el se sector genere privado. trabajo en el sector privado? Entonces vos le tenés que poner todo eso que hablaste primero, y estoy de acuerdo, tenemos que poner en condiciones la cancha para que sea el sector privado el que juegue este partido. Vos te encargás de poner la línea blanca, el arco, que tenga las redes, máximo, porque siempre hay problemas en el sector privado, sos árbitro para algunas cosas. Pero el sector privado es el que va a jugar el partido. Y eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que crear las condiciones para que el sector privado sea el que invierta, el que cree empleo y demás. El sector público está para otra cosa. El sector público de repente puede estar para dar oportunidades de la gente, ¿verdad? Esa gente que vos decís necesita capacitación. Bueno, necesita capacitación, necesita salud. Esos dos nomás. No, necesita
necesita Yo hablo para la gente. seguridad. Tampoco hay. Seguridad, ¿verdad? Y bueno, pero no podemos hacer revolución. Yo creo que iba a hacer evolución. Para eso metimos 5.000 nuevos. Ayer sí que me tomé con los linces, había una cuadrilla que estaba recorriendo, ¿verdad? Ese tipo de cosas necesitamos meter, y necesitamos también, para aquellos que no tienen la posibilidad de educarse para que a futuro trabajar, digamos los adultos mayores y demás, necesitamos una red de contención social también. No podemos ser tan malos de preocuparnos solamente en salud y educación para el futuro y olvidarnos de los que no tienen oportunidad ahora. Bueno. Entonces tiene que haber una red de contención social. Son las 4 bases que tratamos nosotros de meter más recursos a esos 4 sectores. No es perfecto lo que estamos haciendo, estamos lejos, pero estamos tratando, ¿verdad?, de darle más a, digamos, medicamentos a salud. Van a faltar, claro que va a seguir faltando, pero son 325 millones de dólares, sin ninguna deuda, porque nosotros pagamos toda la deuda en el Ministerio de Salud. 325 millones de dólares que tiene cada año el Ministerio de Salud, incluyendo 25 millones de dólares más que le dimos al INCAN con este presupuesto. El presupuesto 2026 vamos a volver a enfatizar. ¿Ya no se le debe al sector farmacéutico? El Ministerio de Salud no, el IPS sí. Tiene una deuda grande, pero a mí me corresponde la parte de Administración Central. Ministro, como sé que tenés un compromiso que me remarcaste, quiero volver a lo de Estela, porque el déficit de la caja fiscal, hablamos del tema, hablamos si hay privilegio o no, pero sigue desangrando el presupuesto Sigue público. desangrándolo. ¿Y qué es lo que se va a hacer entonces? Porque puede tener derechos adquiridos, pueden tener razón, todo lo que explicaste, pero ese dinero tendría que estar dedicándose a infraestructura, a salud, educación, seguridad. No, tenemos que sentarnos a hablar. Nosotros ya empezamos a hablar. Cada año es el tema. No, el acumulado, hace 18 meses nomás. No, pero te digo por qué. Porque cuando vos planteás eso y decís, hey, no sé cuántos millones de dólares era ahora. 120. 120. En realidad total de 250 por ahí. Y nos quejamos porque ese dinero es parte de los impuestos que pagamos. Va en débito, me voy a pagar ahora. Y sobre todo a un sector privilegiado, porque si te pones a pensar el porcentaje de la población que no tiene jubilación, que no se va a jubilar, y el que pone de sus impuestos para pagar esos privilegios. Directo o indirecto. Sí. Por eso me preocupa. No, espera. A ver. Nosotros esto ya lo habíamos identificado anteriormente, y nosotros teníamos un plan de vuelo, digamos, para este tipo de reformas, ¿verdad? Entre los cuales estaba primero atacar la cuestión de vamos a cuidar la plata que ya existe. Después vamos a ver cómo tener plata a futuro. Porque ¿cuál era el problema? Incluso las cajas que tenían superávit en este momento, y se iba gente y compraba un banco y quebraba. O se iba y le daban a un venezolano y llevaba en maletín. O, bueno, hay muchas de estas historias, ¿verdad? Entonces, había plata y no se cuidaba la plata. Entonces, ¿qué necesitamos? Supervisar cómo se usan los recursos que ahora existen, ¿verdad? Mismo IPS te podía poner demasiado en un lugar y menos en otro. Entonces, para eso se creó la Superintendencia de Pensiones, ¿verdad? Que ayer o anteayer salió la nominación del... Pero no funciona todavía. Sí eso, funciona. Ya funciona. No, si vos lees la ley... Representa el trabajo, creo que ya. Sí. Del sector obrero, creo que está. Enseguida te contesto. Sí. Pero básicamente tenemos que cuidar lo que hay, y para eso nosotros estuvimos creando el Consejo de Superintendencia, ¿verdad? Que tiene varias etapas, ¿verdad? La aprobación de la ley es una etapa. La segunda etapa va a ser la nominación de los miembros del Consejo, del Superintendente, y después finalmente va a entrar en pleno funcionamiento cuando se tenga estructura, cuando tengamos el presupuesto, todo eso, claro. ¿Qué se estuvo haciendo en todo este tiempo? Primero, esperándole a los trabajadores y a los jubilados que presenten su candidatura. Y vamos a quitar todo junto. Nunca mandaron. Después empezaron a mandar. Cuando yo pido ahora, mandamos ya el de trabajadores, y ¿qué pasa con los jubilados? Nos mandaron todos sus papeles. Entonces, muchas veces le culpan al gobierno, pero esto ya es responsabilidad también de los otros que nos mandan todos sus papeles. De todas maneras, ¿por qué está en funcionamiento? Porque lo que es importante son los límites prudenciales en donde pueden invertir estas cajas. ¿Y dónde están establecidos esos límites prudenciales? Que después se podrán cambiar en la ley.
O sea, los límites prudenciales ya están en funcionamiento, ya están en vigencia, ellos no se pueden salir a hacer locuras con la plata, o sea, está ya en funcionamiento, aunque no tengamos el superintendente de pensiones, sí. Entonces, ese era el primer paso. El segundo paso dentro de esto era, bueno, ¿cómo garantizamos tener plata a futuro? Que no nos coman todos los impuestos, es empezar a hablar de este tema en particular. Entonces, y de este tema en particular, es un tema político. Ahora empezamos. Mira, yo, de nuevo, no creo en las revoluciones, creo en las evoluciones. Y vos no podés, y tenés que ser consciente políticamente, por más que vos seas un técnico, de que no podés meter todas las cosas más conflictivas en un año en particular. Entonces nosotros fuimos, son todavía 2 años recién que tenemos, metimos el primer año la superintendencia de pensiones y ahora queremos meter la otra reforma, que es empezar a sentarnos y ver qué vamos a hacer con la caja fiscal y con los militares, policías, maestros, etcétera, etcétera. Pero es algo que tenemos que sentarnos a hablar con ellos. Yo de entrada le quiero preguntar algo nuevo que me está diciendo la gente, que no le preguntamos todavía, que yo al comienzo te decía que sos muy poderoso, pero Eddie Jara no te da bolilla. No, porque a mí me llama mucho la atención que vos públicamente y a través de los medios, pues la segunda vez ya, le llames la atención a Eddie Jara y le diga, che, Eddie, ¿cuándo va a bajar los precios de los combustibles? Ahora lo volviste a hacer, ¿verdad? Y sin embargo, Eddie Jara, desde la zona del Guairá, ya respondió que no están dadas las condiciones. Vos insistís en que sí están dadas las condiciones para que bajen los precios de los combustibles. Primero, yo me llevo muy bien con Eddie, así que no hay ningún... Pero no hablás directamente con él. Claro que bueno. Pero las presiones tienen que ser directo, indirecto, de todos lados. O sea, te vamos a pasar la cuenta después porque... ¿Cuándo me hacen más caso cuando hablo en privado o cuando hablo en público? Yo creo que cuando está en público te hace más caso. No, pero él, mira, yo creo que es muy buen administrador, él sabe. A mí me preguntaron cuándo va a ser y bueno, esto el equipo de Eddie Jara van a analizar si finalmente va a bajar o no. Acá acabo de leer un tuit de Eddie Jara y no sé si ya leíste, ministro, dice: como siempre pensando en beneficiar al bolsillo de la gente, tal cual nos pidió desde el inicio el presidente de la República, estamos en modo evaluación de posibles ajustes. ¿Y te acaba de decir? La semana que viene van a tener la evaluación, dijo ayer uno de los ministro, gerentes de Petrobras. En la vivienda tenemos un problema de que 20.000 casas nos prometieron, ¿verdad? Y nadie me escribe a mí, pero 20.000 casas, 14.000 nomás entregamos, 2 años ya casi estamos, ¿verdad? Y ayer 0 evaporada, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Hoy estuve justamente con el ministro Baruja, estuvimos hablando de muchas cosas. Primero tenemos que ver cómo medimos la cuestión de entrega o no. Vos podés aumentar, pero lo que no podés hacer, digamos, es quintuplicar o demás. Pero de todas maneras, para este periodo de tiempo, lo que él está haciendo es mucho más de lo que se hizo anteriormente. No voy a entrar a justificar si tiene que ser 20.000, 15.000, sino yo comparo con lo anterior. Yo comparo con la promesa. Como buen cerrista, espero compararme con el campeonato anterior nomás. No te voy a prometer ganar la Copa Libertadores. Ese no entra. Pero entonces yo me comparo mucho siempre con qué hizo anteriormente y cómo está ahora. Y si hacemos más o bastante más, yo me siento satisfecho por más que no llegue a la meta, que muchas veces hay que poner una meta muy ambiciosa. Pero tiene más. La cuestión de Cerro Vaporá me llamó la atención porque es una de las cosas que yo estaba siguiendo y realmente hay una contradicción, bueno, 2 cuestiones. Cerro Vaporá tiene que pedir prestada a la gente y tiene que construir la casa y la casa no se construye en 10 días, la casa tiene su tiempo y justamente hoy también salían uno de los diarios, el diario económico, digamos exclusivamente económico, toda la lista de los bancos, ¿verdad? Donde están todos los préstamos, ¿verdad? 600 hay. Más porque está faltando, vos sabés que está faltando BNF ahí, que encima dice que BNF no tiene, y lo cual me consta que BNF es el que más tiene, porque tiene otros 600, ¿verdad? Tiene 300 con 1200 entonces. Sí, y después me parece que está faltando otro banco. Pero lo que te digo no es tan cierto como que no hay nada en Cerro Vaporá, se está moviendo, tal vez no a la velocidad que queremos, pero sí se está moviendo, ese uno. Y después tenés Cerro Vaporá 2, que incluso yo tengo gente que se me acercaba antes y me decía, pero yo tengo mi terreno. Pero ese está mucho más acercado a la realidad de la gente. Claro, y ahí es mucho mejor. Entonces uno tiene muchas veces reconocer de que puede ajustar los programas que uno lanza. Y en este caso, Cerro Vaporá 2, la gente va a poder construir en su terreno que ya tiene y va a haber mucha gente, mucho más. Y tercero, ahora se va a lanzar un nuevo
plan que es no solamente para aquellos que tienen que construir la casa. Acá en la parte de Central y Asunción no hay más terreno. ¿Dónde es lo que va a construir la casa? Pero hay muchas casas que están en situación precaria. Los baños son horribles, la cocina es déficit desastre. cualitativo. Cualitativo. Bueno, y ahora se va a lanzar un plan para déficit cualitativo de tal manera a mejorar las condiciones de los hogares. Entonces, pero Sherón Aporá 2.0 ya plantea eso también. También. Ministro, pero la gran promesa del gobierno fue vamos a estar mejor. Esa fue la promesa de Santiago Peña y de todo su gabinete. Okay. Como titular, la pregunta sería ¿cuándo vamos a estar mejor? Ya estamos. ¿Ya estamos mejor? Y bueno, a ver, vamos a empezar a ver. Ahora tiró de Jara, ¿verdad? O sea, no nos olvidemos de que bajar el combustible es algo bueno, ¿verdad? No nos olvidemos también que la parte de inflación, que en un momento estuvimos hablando ahora que se despegó, pero eso, la mayor parte de lo que se despegó no es ahora reciente, sino después de lo que fue el 2021 y demás, que empiezan a abrirse la parte inflacionaria y demás. Entonces, el hecho de que el Banco Central haya conseguido bajar la inflación, que estaba mucho más alto antes, ahora es también otro indicador de que está mejor. Los créditos bancarios, y alguien está tomando créditos bancarios, ¿verdad? Y no creo que haya sido solamente por consumo, sino que algo más está teniendo el sector bancario, que ahora se reactivó fuertemente el crédito y está creciendo muy bien, también está mejor. ¿Qué? ¿Servicio, comercio? ¿Qué? De todo, construcción, claro. La parte de construcción que emplea mucha gente, ese también está mejor. La gente que antes estaba en pobreza, que era 23%, ahora 20%, esa gente también está mejor. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas todavía que tenemos que hacer, pero no podemos negar algunos goles que estamos metiendo. Entonces, me gusta que nos critiquen y que digan cuándo vamos a estar mejor, Ministro. Pero es mi responsabilidad también decir los resultados que tenemos. Parciales, y sí, evidentemente el primer tiempo recién, o ya nos quieren llevar, todavía no cumplimos ni la mitad del periodo. A la vida te queremos llevar. Entonces, Ministro, no lo dicen los zurdos, ni los comunistas, Sí. ni los opositores, Ni los lo dice progres. el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial. La presión tributaria de Paraguay es baja, tiene Sí. que aumentar, y que el desarrollo, así como el salto al desarrollo, no lo vamos a lograr con esta presión impositiva. Este gobierno ya dijo que no va a aumentar los impuestos. O sea, vamos a seguir yendo nomás así en esa velocidad, contentándonos que hace 20 años la pobreza era 50, hoy es 20 y tenemos una inflación no tan alta y nos comparamos con Argentina, con Venezuela, pero mirándonos para adentro, ese gran desarrollo del Paraguay no se va a dar en las condiciones actuales de la economía. A ver, de nuevo, yo no pondría la cuestión de desarrollo basado únicamente en lo que puede o no puede hacer el sector público. Ya dije anteriormente lo que yo pienso que es el sector privado. Si el sector privado se desarrolla y crece, va a tener el desarrollo del Paraguay. Bueno, pues el sector privado viene y te dice, no sí. tengo energía eléctrica, el colectivo llega tarde. Está bien, hay muchos problemas y tenemos que trabajar, ya claro. expliqué antes que estamos haciendo con la energía eléctrica y demás. Vayamos a la presión tributaria, ¿cierto? No tenemos. Ahora, usted asume factura en IVA. A usted no creo que le guste demasiado que yo le diga, bueno, IVA 15% ahora. Che, esperando un rato. ¿Y qué vos estás haciendo? Esperando un rato. Esperando un rato. No te va a gustar que yo te diga, vamos a subir al 15 y vos lo primero que me vas a decir es a la pista, porque no le va a cobrar todo aquello que está. Pero pensemos en un impuesto, esa es la jugada. directo más que en un indirecto. Ahí te está respondiendo. Justamente vamos a empezar a cerrar los agujeros que Exacto. tenemos con el actual sistema impositivo, porque si no, no me da la cara para decirle a la gente pagar más impuestos. Dos cuestiones luego ahí que volvemos a lo mismo. Calidad del gasto, ¿no? Exactamente. Las Esa es dos la cosas. otra. No te puedo yo estar pidiendo pagar más impuestos si es que primero no recaudo más con lo que tenemos, y se puede, porque por eso pasamos al 11.6 de 10 y probablemente podemos subir un poco más eso. Al momento no vamos a poder subir más. Y ahí recién podés decir, pero aparte que la gente vea que realmente esa plata que estamos recaudando esté siendo mucho mejor utilizada de lo que era anteriormente. 77, ese es un número, no me voy a cansar de repetir, es cierto, no es todo y hay que hacer ajustes. Cuando uno tira un número tiene que tener cuidado cómo interpreta, pero el número es el siguiente: 77% de nuestros impuestos antes se iba a salarios. 77% de nuestros impuestos.
Ese número ahora está por debajo del 60. Y está ahora abajo del 60. No es que antes vino bajando. Creo que bajó un poco, estaba por más del 65% y nosotros bajamos ahora por debajo. Pero eso es por la calidad del gasto, porque aumentó la recaudación. Los dos. No existe un solo factor. Nosotros, o vos viste que hicimos ajustes, vos viste, por ejemplo, mismo la creación del MEF o de la DENIT fueron 2 en 1. Tengo un solo gerente, yo antes había 3 gerentes. Tengo un solo director financiero, antes había 3 directores financieros porque estaba en la STP, estaba en la función pública. De nuevo, no me vaya a pedir revoluciones, yo te estoy mostrando cómo estamos haciendo para contener más. Y del incremento de salario de la parte del rubro 100 en el presupuesto general de gasto 2025, entraron creo que 11.000 o 14.000 o lo que sea, de los cuales todos estaban concentrados en salud y en seguridad. Después, claro, sí, hay 900 y algo que son de otros sectores. No vegetación, sino vos tenés hospitales del sur, hospitales del este. Los otros que no son salud. Digamos, sí, entonces se están haciendo esfuerzos por controlar y que no entre más gente y que ese 77, 65 pueda ser reducido. Y tenemos que ver, o sea, es mi responsabilidad decir, ¿No te molestó, ministro, que la Corte, que por fin salió una ley, que pedirle a los políticos reducir gastos es todo un milagro? Y salió la ley para este tema del el cupo de combustible para autoridad y la Corte levanta. Vamos a ver qué podemos hacer. Claro. Ministro, ¿cuántos empleados hay? ¿Cuántos funcionarios hay? Creo que son 300.000. 300.000. ¿Y cuál es el porcentaje de evasión todavía, de evasión impositiva? Difícil es. Yo sé que a veces viene gente y dice 60% es informal, te dice. Y yo te voy a decir un número indirecto. Como economista me gusta ver números y comparar. Si fuera realmente tan grande con relación a otros países, ¿verdad? El grado de informalidad que tenemos acá, no digo que no haya, sino que sea tan grande con relación a otros países. ¿Cómo se mueve el sector informal? Efectivo. Entonces vos tendrías que tener una situación en la cual la cantidad de efectivo que existe con relación al PIB tendría que ser gigante. Y en Paraguay no es nada de eso. La cantidad de efectivo que tenemos está normal o un poco por debajo de lo que son en otros países. Entonces, ¿le preocupa? Por eso es que a veces no me cierran esos números que me dicen de 60%. Los créditos son también bajos acá, ministro. 40% nomás del PIB más o menos, ¿verdad? Sí, pero antes era 20. Bueno, entonces, de nuevo, vamos para el 70 por ahí. Y yo creo que tenemos que llegar. ¿Podemos llegar a 70? El promedio de América Latina está alrededor de 60. Nosotros estamos un poco más de 40. Creemos que tenemos que llegar y tenemos que potenciar, pero no solamente los bancos, porque a veces los bancos, yo estuve ahí, son muy especializados, los grandes. Otro tipo de bancos. Las casas de crédito están funcionando para otros segmentos. Las cooperativas están funcionando para otros segmentos. Hay que controlarla, Y te iba a decir, justo me agarraste. Ya soy de Chicago. Tenemos que garantizar de que todo esto que está funcionando siga funcionando bien. Sí. Porque si no vamos a tener el colapso que nos pasó en el 2002. Bueno, hay más problemas en los bancos ahora. Me tengo que ir. Una sola cosa. ¿Cómo ve el Ejecutivo que el Banco Mundial todavía le coloca a Paraguay en el 4º lugar de los mercados del crimen? El Banco Mundial, no sé si el Banco Mundial o otro, porque ellos toman directamente de otros. El último informe. Sí, pero no es el Banco Mundial. El Banco Mundial lo que agarra es tomar de otras otros fuentes. Bueno, sí, de todas maneras. Espera, vamos a hablar a lo más grande y creo que es más interesante. Toda la cuestión de corrupción o la cuestión institucional, ¿no? Olvídate, crimen es parte de todo eso. Y claro que lo vemos con preocupación. O sea, yo no te puedo salir ni a vender afuera ni acá. Decir que somos el país de maravilla, no tenemos ningún problema. Claro que la cuestión de corrupción todavía es importante, la cuestión institucional tenemos que seguir fortaleciendo. Y dos cuestiones ahí, siempre lo decimos afuera incluso. Uno, tenés que reconocer tus debilidades, porque si no nadie te va a creer. Segundo, tenés en el caso de este gobierno que tuvo la iniciativa de lanzar esta estrategia nacional anticorrupción, ¿verdad? Que se hizo en noviembre del año 2023, ¿verdad? Que fue con Poder Judicial, Ejecutivo, Congreso, Contraloría y Fiscalía. A mí me pareció muy interesante porque por primera vez se puso, y está disponible en la página web, algunas metas que no son cualitativas, sino son, digamos, cuantitativas de cierta manera.
¿Por qué me pareció interesante? Y las 44 metas no van a acabar con la corrupción acá en Paraguay, pero te van a permitir avanzar. Porque es medible, o sea, no se dicen ahí vamos a mejorar el acceso a la justicia, no sé qué cuánto, no, tiene que tener algo medible, ¿verdad? Una de las cuestiones que estaban ahí que pasó fue la reforma del RUM y la cuestión del fortalecimiento de la Contraloría. No hace falta explicar la cuestión de fortalecimiento de la Contraloría, ¿verdad? Porque es necesario para combatir la corrupción. Se pasó una nueva ley. La cuestión del RUN es importante porque uno de los lugares donde más corrupción había era en la cuestión de la superposición de títulos y demás. Entonces eso va a ser muy importante para atacar una de las patas de la corrupción que tenemos acá. De nuevo, no vamos a acabar con todo, pero estamos tratando de trabajar en algunas cuestiones. Por eso yo no me tomo a mal, porque yo te reconozco luego, no es solamente crimen, sino yo te reconozco luego la cuestión institucional y corrupción, pero te estoy diciendo, bueno, estas son las cosas que estamos tratando de hacer y tenemos que seguir trabajando. Ministro, gracias por... A ver, tengo que recuperar mi lugar. No, que tu sueldo no, déjame a mí tu sueldo y ya está. De veras, muchas gracias, pero no, por favor. Tiene que ser... una última pregunta. La última pregunta de Estela. Sí, claro. Me van a retar a mí nomás. ¿Cómo manejan, ministro, esa, no sé si dualidad o es cuando debaten, por ejemplo, con el presidente, el Consejo de Ministros, eso un poco siguiendo lo que dijo Menchi, el crimen organizado está dentro del Estado. Y sobre todo el Partido Colorado que nos gobierna hace 70 años, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de las mismas personas, estamos hablando del partido que sostiene ese sistema. ¿Cómo lo hablan cuando que de repente hay el senador, el diputado, el fiscal, el policía, que forma parte del Poder Ejecutivo, que está involucrado en el crimen organizado, en la corrupción? ¿Cómo lo hablan? ¿Cuáles son los márgenes de maniobra que tienen para tocar determinados temas? Porque sabemos que no lo pueden hacer. Y sobre todo, quiero acotar una cosita más a lo que dice Estela, sobre todo atendiendo a que después de que se revelaran los chats de Lalo Gómez, personas fundamentales de este gobierno estaban involucradas con los narcos. Pero ahí hiciste una afirmación que yo no estoy de acuerdo. Sí. Me consta que no pueden hablar. ¿Quién te dijo yo no puedo hablar? ¿Cómo lo hacen? No, al último dijiste que consta que no pueden hablar. Yo desmiento eso. Yo puedo hablar de todo lo que yo quiera y de hecho vengo acá y hablo de todo. O sea, pero usted personalmente, ministro, cuando hablan en el Ejecutivo. Pero ¿cómo diseñamos esta política anticorrupción? Claro que tenés que hablar de todo y podés hablar de narcopolítica, podés hablar de terrorismo, podés hablar de contrabando, podés hablar de todas las cosas. O sea, esto es algo amplio. Y no es una cuestión de que es solamente los cerristas o solamente los olimpistas. Acá no existen santos. Acá la sociedad, y la sociedad quiere decir los 6 millones, de una u otra manera está afectada por la corrupción y hay gente que participa en la corrupción. No es una cuestión de un club o lo que sea. Entonces, es algo, reconocemos y hablamos y diseñamos estas cosas, ¿verdad? Porque el RUN fue algo diseñado por este gobierno. El fortalecimiento de la Contraloría, bueno, se trabajó más. El RUN también se trabajó en la Corte Suprema. Entonces, no existe tema que no se pueda tocar. No existe tema que no se pueda tocar. Yo por lo menos nunca me dijeron de no podemos hablar de esto. Siempre fue muy abierto, tanto en las conversaciones privadas que tengo con el presidente como en la cuestión del gabinete de ministros. Por eso que salgo y yo hablo de que hay que bajar la nafta, ¿verdad? No hay tema que no se pueda tocar. Gracias, ministro, por aceptar No, por la favor, invitación. yo feliz. Y que no sea la última vez. La próxima vez ya va a estar Euclidio otra vez acá. Ya no vuelve. Ya está. Gracias, ministro. Muchísimas gracias a ustedes. Okay, Gracias, muchas ministro. gracias. Pausa, en un ratito seguimos.